Bueno, buenas tardes a todos, todas quienes están presentes y a la cantidad que nos acompaña desde la virtualidad. Un saludo especial a todos los colegas del interior del país. Muchas gracias por acompañarnos, por responder a esta convocatoria que surgió de la Inspección de Filosofía por parte de los inspectores Alejandro Villagrán y Lilian García, aquí presentes, y que junto con las colegas de Historia, Elisa Rodríguez también está presente hoy, del lado de Historia del Arte, y quien les habla, o sea, yo, María José Larre Borges, inspectora de Literatura y Artes Escénicas. Seguimos con el ciclo de El espejo roto, que nos convoca en torno a estéticas contemporáneas. No se asusten que por participar de este ciclo no van a tener 7 años de mala suerte. Bien, no, al contrario, somos como Mirta, damos suerte. Bueno, en fin, tengo el grandísimo honor y gusto de presentar a Estefanía Pagano Artigas, que además de ser una destacada exalumna del Instituto de Profesores y una excelente colega, profesora de literatura y psicóloga, y además reforzada, ella contará por qué. Hoy su pensamiento va a estar muy recargado. Bueno, entonces es egresada del IPA en especialidad en literatura, es psicóloga y es doctora en psicología. Acaba de terminar hizo su tesis de maestría y ahora acaba de defender su tesis de doctorado, que está vinculada con la literatura y con la psicología. Se desempeña como docente en educación secundaria y en la Facultad de Psicología de la UDELAR. El trabajo de tesis, de doctorado, se llamó Alcira, sus CAFO y los papeles. También nos acompaña Juan Sebastián Peralta y luego los colegas de filosofía lo van a presentar. Así que, Fefa, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar entonces. La ponencia que pensé para hoy tiene el nombre Alcira y los papeles, lo estético, lo político y lo clínico. El 18 de septiembre de 1968, la Fuerza Militar Mexicana invadió y ocupó la ciudad universitaria. Alcira Sus Escafo se encontraba en la Torre de Humanidades, al costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Por las ventanas divisó tanques militares, detenciones y golpizas. En esos momentos, antes de esconderse en el baño, colocó en altavoz el poema Qué lástima del español León Felipe, de quien era amiga desde 1957. El poema versa de la siguiente manera. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo, lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a la gloria de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas del estío, desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña, en la estepa castellana, y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el ancla, y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tengo una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla.
Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Qué lástima que yo no tengo siquiera una espada. Porque, ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy una patria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también, y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara, esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana que da a una calle muy ancha. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia aparecen un libro de cristal, un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria. Y sin embargo, le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa ese pastor que va detrás de las cabras, con una enorme callada. Esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana, y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña, hace un alto en mi ventana siempre y se queda en los cristales pegada, como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña, ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de mala gana, ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada, como si fuera una estampa. Que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esta calle tan ancha, al través de la ventana vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca, que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se la veía a la cara, lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana, al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana y la muerte también pasa. El poema sigue un poco más, pero le quería extraer esos versos que, imagínense, resonaban en el altavoz de la ciudad universitaria cuando ingresan los tanques militares y Alcira coloca ese poema. Entonces me pregunto, ¿es posible reconocer algo de Alcira en este poema? ¿Por qué y para qué la elección de este poema ese día y en ese momento? Bueno, ¿y quién es Alcira Sus Escafo? Alcira Sus Escafo nació en Durazno, en Uruguay, el 4 de marzo de 1924. Se formó en magisterio y trabajó en escuelas rurales del país hasta 1952, que es el año en que parte a México con una beca que se postula y gana, otorgada por la UNESCO para realizar estudios de posgrados en el marco de la CREFAL o del CREFAL, que es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Ella se fue a México y en Michoacán fue donde realizó su pasantía, finalizada con varios informes y una tesis nominada La recreación en la estructura de la personalidad. Vale la anécdota que ella fue acompañada de tres maestros más, entre ellos el maestro Miguel Soler Roca, y quien estaba en el tribunal de la defensa, digamos, de su tesis, era entre ellos el maestro Julio Castro. Entonces vemos cómo estos nombres también conocidos para nuestra cultura uruguaya se hacían presente en esa etapa de Alcira. Cuando se vuelve la delegación uruguaya a Uruguay, ella decide quedarse en la Ciudad de México.
tuvo una fuerte relación con un hombre que se llamó Guillermo Santibáñez, aunque hay poco de eso, y al poco tiempo se separa. En ese momento ella se va de Michoacán a vivir a la ciudad, al DF o a la Ciudad de México, como se la llama hoy, y comienza a frecuentar círculos de intelectuales y artistas, ¿no? Entre los primeros muchos antropólogos y entre los segundos grandes muralistas y poetas. Hay un muralista muy famoso como es Rufino Tamayo, de quien fue ayudante en uno de sus murales. Entre los poetas están José Revueltas o Emilio Prados. Inició su vida errante, nómade de casa en casa. Ahí ella empieza a ir de casa en casa, no tenía un domicilio fijo, y la animan ahí a comenzar a escribir, aunque ya ella ya escribía antes de irse a México, y su centralidad lo ocupó la poesía. Fue allí también que se acerca a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y empieza a vincularse con el movimiento estudiantil y luego, sobre finales de la década del 70 y comienzos del 80, también con el movimiento de funcionarios de la UNAM. Como les comentaba, el 18 de septiembre, tras una invasión militar, ella se esconde en el baño, luego de poner este poema que les compartía, se esconde en el baño y allí pasa aproximadamente 2 semanas, teniendo como alimento agua y papel higiénico. Este suceso es un suceso que inspira la creación del personaje Auxilio Lacoulture en la novela Los Detectives Salvajes y luego, un año después, la novela Amuleto del chileno Roberto Bolaño, quien no solo la conoció, sino que la convivieron y vivieron juntos durante varios meses Roberto, Salomé la hermana y Victoria la madre, junto con Alcira en esas épocas de México. Luego de 1968 es que ella inaugura un proyecto que lo llamó Poesía en Armas, Amigos del Jardín Cerrado Emiliano Zapata, Secretaría de la Defensa de la Luz. Y en realidad eran poemas de ella, también eran traducciones o comentarios de poemas que ella mecanografiaba y repartía a cualquiera que pasaba por la facultad. ¿Qué pasó luego, sobre finales del 70 y comienzos del 80? Incorpora otra faceta a este proyecto que tiene que ver con lo visual. Ella empieza a dibujar también con diferentes técnicas y sobre el principios del 80 tiene varias internaciones psiquiátricas, 5 para ser más exacta, algunas fueron voluntarias y otras involuntarias, y se le termina adjudicando un diagnóstico psiquiátrico llamado o denominado psicosis delirante crónica de características paranoides. Fue así que luego de todo este proceso, es que en 1988 el círculo que estaba con Alcira de amistad toma contacto con la familia aquí en Uruguay, en Durazno puntualmente, y deciden pagarle el pasaje para que regresara. Ella en realidad regresa en el 88, pasa aproximadamente 1 año y medio, 2 años con la familia y luego vuelve a esta vida errante y nómade por las calles de Montevideo y fallece exactamente 9 años después, en junio de 1997, sola e indigente. Entonces, volviendo a la pregunta de este posible reconocimiento de Alcira en ese yo lírico del que lástima de León Felipe, de quien eran muy amigos, yo pienso que alguna relación existe. No nos olvidemos que en realidad Alcira es otra exiliada, ¿por qué no pensarlo de alguna forma así? Que no está en su tierra, en su patria, que no tiene casa, que deambula, que es errante y nómade, que está acompañado como el yo lírico con esa niña, pero que es compañía que desaparece y que aflora una vez más la soledad. Hay un poema de Alcira que ella llama como uno de sus primeros poemas, escrito 10 años antes de 1968, en el 58, que no tiene título,
pero yo le adjudiqué, me animé a adjudicarle el nombre de la niña loba, y miren cómo versa. Por la calle alegre va la niña sola, parece gacela, pronto será loba. Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando, que viva alegría, en su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola, a nadie sonríe, llora, llora, llora. En la calle alegre las puertas cerradas al paso siliente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente? Ahí viene la loba. Como les comentaba, con el poema Qué lástima de León Felipe, Alcira, y yo me animo a decir, hay una superposición de la niña loba, Alcira recibió a los soldados. León Felipe sabemos que es un exiliado de la dictadura de Francisco Franco, también en México, y que Alcira se conoce a León Felipe y ella tiene un vínculo con muchos poetas exiliados de España en aquel entonces que cuida y que protege constantemente, entre ellos a León Felipe. Y hay una peculiaridad impresionante porque León Felipe fallece esa misma mañana del 18 de septiembre de 1968, lo cual se abre un misterio que no se puede responder de si Alcira se había enterado o no de la muerte cuando coloca en el altavoz ese poema. Como les comentaba, son 12 días los que Alcira pasa encerrada en el baño de la Torre de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, en el 8º piso. Y este hecho se leyó bajo dos formas que en realidad se oponen entre sí, o se escondió o resistió. Y de alguna forma pienso que Alcira, escondiéndose en el baño porque no quería ser deportada, porque Alcira había perdido sus papeles legales para estar y habitar México, pero escondiéndose en ese baño, manifestando en su accionar, en su cuerpo, su deseo de no querer ser descubierta, resistió a ese posible hecho de ser deportada, ¿no? Hay un suceso individual que es el ser deportada, y en ese esconderse para resistir a eso, también hay una resistencia como potencia proyectiva colectiva de soportar una invasión militar en el marco de la coyuntura, ni más ni menos, del 68 mexicano. Ahí se constituye Alcira como un mito en la comunidad universitaria mexicana hasta el día de hoy. Alcira es hito de resistencia del movimiento del 68. Como les decía también, Alcira pasa 12 días, se mantuvo a base de agua y papel higiénico, y también los amigos que la descubren después, pero que también se relacionaban con ella, agregan que seguramente Alcira, de esos habitares de cafés en cafés que deambulaba y escribía en esos lugares, también ella agarraba los sobrecitos de café, los sobrecitos de azúcar, los sobrecitos de algún otro picante que en México brindaban o ofrecían a los comensales, y que también Alcira utilizó eso para sobrevivir. También decían que Alcira era muy metódica en las ingestas de agua que tomaba para no deshidratarse. La estadía no estuvo exenta de delirios. Alcira le cuenta a Salomé Bolaño que ella en un momento ve a su tío ingresar con una bandeja de papas y boñatos humeantes y que le veía el humo de esa papa y de ese boñato. Es interesante porque esta es la primera vez que la propia Alcira menciona la actividad de delirar. Y es interesante preguntarse qué función pudo haber cumplido en ese momento puntual el delirio. Parece que el delirio en esa instancia ofició de lazo social sobreviviente. No olvidemos que delira con comida y con vínculos, que eran las grandes ausencias de esos días. El 30 de septiembre, cuando la fuerza militar se retira, los amigos que ingresan la encuentran, y la encuentran tendida en el suelo delirando a media voz.
Ahí vuelve a escena León Felipe porque ella delira y lo que decía era que lo único que estaba haciendo era un homenaje a León Felipe. Ella decía, vino un homenaje de León Felipe, vino un homenaje de León Felipe. Ella registra su salida del baño con varios hiponometas, como lo llama Foucault, que vendrían a ser notas personales del escribiente, digámoslo así, en desorden o con algún orden en particular, que en algún punto traen un símbolo o un sentido necesario a tener en cuenta. Es interesante cómo estas notas personales resaltaban el amor y la vida, pero no solo, también resaltaban expresiones de poemas de Alcira que ya existían, ¿no? Por ejemplo, Toro y Torero, que es un poema que le dedica a su amigo Carlos Landeros, o El Sol y la Mar, y acá ya empieza a haber un juego en cómo Alcira transforma el lenguaje, porque Ila no está separado, no es I, griega, la y artículo la, sino que es hila de hilar y está con la H. Entonces, son escrituras que no tienen orden, que se encuentran por todo el papel de forma desordenada, reminiscencia poética que tuvo en aquellos días de incertidumbre, porque nosotros sabemos el final. Alcira en esos 12 días no los conocía. Entonces, me parece que Alcira no solo comió papel higiénico, azúcar, café, y agua, sino que también comió papel poesía. Y quería compartirles con ustedes una de las notas que aparece, que apareció pegada en el baño de esa torre. Viva el amor, viva la vida. Ella después ahí agrega, escrito en el baño del 8º piso. Después ahí aparece, ¿vieron? Ahí se me fue. ¿Vieron cómo aparece desordenada la escritura? Y aparecían por ahí también el toro y torero y el sol y la mar, que se ve acá, entre paréntesis, hila. Bien. Entonces, este es un hecho en la vida de Alcira que la conecta de alguna forma con la locura, si pensamos y seguimos en el hilo del delirio, ¿no? Un año más tarde, en 1969, ella describe esta vivencia como un viaje en el platillo volador. Y esto lo escribió en varias oportunidades, tanto en español como francés. Alcira había sido acá formada en el liceo con francés, también tenía un abuelo francés y ella después estudia francés, en particular con la esposa de pareja, que fue un gran artista visual de, de nuestro país. Entonces sabía mucho francés, de hecho traduce y tiene un gran amor que es Paul Eluard, ella lo traduce y lo transcribe y lo comenta, y muchas veces viaja y juega entre el francés y el español. Entonces, la segunda imagen que les quería mostrar es esta nota personal, que es una carta que le escribe a un amigo, Leopoldo, que si llegan a ver algo por ahí, aunque está media difusa la imagen, dice, Leopoldo, nunca llegues a la locura, es insoportable. Te quiero decir que después de andar en mi platillo volador no pude regresar a este mundo en que vivimos, donde el orden no es el de las esferas, donde hay hambre y hay huelga, y hay luz y hay niebla, y apenas se puede vivir por el smog. Y hay amor y desamor y todo lo humano se da. Aquí lo no humano se da aquí cuando lo reflejamos. Todo eso es lo que dice en esta nota, ¿no? Vieron que, por ejemplo, ahí yo me detuve y aparece una expresión que acompaña toda la vida de Alcira, que es malgré tout, que es a pesar de todo en francés. Bien. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era cuál es la relación de Alcira con la locura y si era posible precisarla. Por ejemplo, ¿es el encierro del baño un factor desencadenante o ya existía en ella algo relacionado con la locura? ¿Hay algo que la distingue del resto previo a este hecho? ¿Locura y o psicosis es posible de identificarlos a estos dos términos como sinónimos? ¿Limitación o potencia? Entonces, lo primero es que como en las entrevistas a fuentes confiables aparece
que no hubo grandes cambios después de que Alcira estuvo encerrada en estos 12 días en el baño. Que en realidad Alcira siguió siendo lo que era. Eh, por otra parte, la familia introduce lo siguiente, dice, el factor desencadenante en Alcira no fue el encierro en el baño, fue una pérdida de un embarazo. Alcira, como les comenté al principio, tiene una fuerte relación con un mexicano que era médico y formaba parte de la Cruz Roja. Y, y bueno, parece que hay varias versiones, acompaña la vida y la recopilación de todos estos textos de Alcira. Hay muchos misterios que yo supongo nos van a acompañar siempre, ¿no? Bueno, hay varias versiones de esta pérdida de embarazo. Hay versiones en donde ella se pelea con este hombre y se tira del auto y que ahí al tirarse del auto pierde el bebé. Otras versiones es como un accidente. La cuestión es que la familia sostiene que en realidad el factor desencadenante vino antes y no en el encierro. Por otro lado, hay en las entrevistas que estuve realizando de cara a esta investigación, lo que dicen es que Alcira tenía formas de estar que se reflejaban en sus escritos, se reflejaban en sus notas, en sus poesías, y esas formas de estar la hacían distinguirse del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una es una anécdota que cuenta una hermana que dice, bueno, ella en realidad ya trabajaba en el magisterio rural, ya vivía en una escuela rural y en verano, cuando siendo muy jovencita, cuando se vuelve a la casa de la familia a vivir conmigo y con mi otra hermana, el padre les dice, y ustedes imagínense también principios del siglo XX, ¿no? El padre les dice, bueno, salgan, vuelvan a tal hora, y que Alcira enfrenta al padre y le dice, padre, si tú sabes que yo estoy a cargo de una escuela y que paso todo el año viviendo allí, no puedes decirme a la hora que yo tengo que volver de una salida, ¿no? Después, por otra parte, otra forma que la distingue es un gran conflicto y una gran discusión que hubo en el momento de la defensa de su tesis, de su posgrado. Ella se pelea fuertemente con el tribunal, lo llama en términos, los llamas en sus propios términos de tecnócratas y que ella va a tomar en cuenta sus valoraciones cuando vayan y pongan las manos en el barrio y dejen la oficina. Imagínense en un momento de defensa de tesis, decirle eso a quien te está evaluando. Por otra parte, también hay una descripción que hace José Revueltas cuando la conoce en 1957, que es muy parecido a este yo lírico de la Niña Loba, porque la describe como con muchas amistades, pero que al mismo tiempo está absolutamente sola, ¿no? Y que no tiene lugar para vivir, y que en su mirada hay una gran tristeza más allá de esta cantidad de vínculos que ella tenía. Entonces hay una conjunción contradictoria de una soledad con una cuestión colectiva, ¿no? Después también hay los grandes amigos de ella, la describen como misteriosa. eh, Dice Landeros, por ejemplo, que es un artista mexicano hoy por hoy, ¿no? Dice, era como una mariposa flotante, luminosa y bonita, pero cuando uno trataba de profundizar, se salía así también volando como una mariposa. Después hay otros relatos que son sus grandes enojos. Ella, por ejemplo, se enoja muchísimo cuando sus amigos la tomaban de musa. De hecho, hubo varios que escribieron novelas, como por ejemplo Luis Guillermo Piazza, que era un argentino que vivía en México, escribe una novela que se llamaba Temporadas de Excusas, donde casualmente la protagonista se llama Alciriña, que es una brasilera que vive en México, que tiene varias características similares a la de Alcira, ya vemos el propio nombre. Bueno, cuestión que esta novela se publica en el 80 y en el 80 rompe relaciones con Luis Guillermo Piazza y lo deja sentado en una de sus notas. Eh,
También hay otra anécdota de una amiga que era Nunziata Rossi, que era una italiana que vivía en México, que ella estaba atravesando por un momento muy, muy fuerte de su vida porque se había muerto una de sus hijas y Alcira en un momento se enoja muchísimo y le defeca en la puerta de la casa. Entonces vemos cómo hay enojos que van al acto, hay una cosa impulsiva de Alcira, ¿no? Eh, la cuestión es que Alcira, distinguida y a contrapelo de una forma de ser esperable de la sociedad, experimentó, como les comentaba, varias internaciones, ¿no? Y que tuvo un diagnóstico psiquiátrico denominado psicosis delirante crónica de características paranoides. Yo considero que analizar la psicosis desde un punto de vista psicoanalítico implica ir más allá de lo nosográfico, ir más allá de lo categórico de este diagnóstico. Eh, entonces, me parece que pensar a Alcira desde este lugar, quedarnos en este diagnóstico, lejos de potenciarla, la encierra y la delimita, porque implicaría, como todo estudio aplicado, imponer una lectura en alguien que, como ya se ha estado desarrollando, escapa con su accionar a todo lo ya existente y lo establecido. Además, no se cuenta con la información familiar suficiente como para poder pensarla y analizarla desde esa epistemología. Podemos pensar que el diagnóstico psiquiátrico es un registro lingüístico que coagula la potencia de Alcira y de toda su prolífica, ¿por qué no llamarla obra? Entonces, yo me distancio del término de psicosis y pienso en algo loco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la locura? No eran sinónimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué diferencia hay? Entonces, pensar qué es la locura ya es algo engañosa, porque no hay una locura, ¿no? No existe una locura. La locura es una experiencia mínima, en tanto única, de cada sujeto que la encarna y que la hace cuerpo. Porque la locura también es una afectación corporal. Recuerden a esa Alcira tendida en el suelo, ¿no? O escribiendo las notas como loca y pegándola en las paredes de ese baño. También me parecía importante distanciarnos de esa posición de la locura romantizada, que qué lindo es ser loco, ¿no? Porque no, la locura es una experiencia de suma complejidad. Vean el enojo que tuvo y lo que hizo con una amiga que estaba pasando un duelo tremendo, como es la muerte de un hijo. Eh, entonces acá viene Foucault, ¿no? Foucault me ayuda a pensar en este concepto de locura y en uno de los textos que aparece en Historia de la Locura, que es Locura, ausencia de obra. Allí Foucault relaciona a la locura con el lenguaje y con la literatura. La locura desde el siglo XIX, en el parentesco con la enfermedad mental, deviene una experiencia del lenguaje excluido, en tanto no necesita de una decodificación. El lenguaje excluido es el que pronuncia palabras sin significados, desacralizadas, o el que guarda significados prohibidos. Y Foucault establece que Freud fue aquel que le dio sentido a ese lenguaje de la locura, tenido como excluido, pero lo critica porque sostiene que calla al legos irrazonable, lo deseca. Entonces, ¿quiénes entran ahí? Los artistas. Porque quizás ese vacío, esa ausencia de obra, puede ser leído desde el psicoanálisis desde otra posición, no como un vacío a rellenar, sino como evidencia misma de algo que no se sabe, pero que está ahí y se hace presente e insiste y se escribe, o se pinta, o se representa con el cuerpo. Entonces, este autor plantea, ¿no? Decíamos, son los artistas, como les decía hace unos minutos, y tenemos en nuestra historia de la cultura y la literatura muchísimos, por suerte, que pueden reflejar esto, y creo que Alcira también es una de ellas. Son testigos de ese no saber que se sabe y que está ahí, que se pone, ¿no? De esa cosa de tenerlo en la punta de la lengua. Ellos son quienes, con su literatura, con su locura llevada a la literatura, bordean esa ausencia.
son escrituras que llevan inscrito un propio desciframiento, no hay posibilidad de comparación y de poder sacar un código que las lea todas por igual. Entonces, yo me animo a decir que en su vivencia de llevar su experiencia de locura a la literatura hay un trabajo de albañilería artesanal. Alcira sostuvo su existencia en la albañilería poética. Dio forma a su locura creando poesía, y que esa es su obra. Entonces, la escritora tiene una prolífica obra que comienza desde antes de que se vaya a México hasta su muerte. Hay una anécdota que vean que significativa también, es una anécdota que se da de una persona que la conoce acá a su regreso, que siempre la veía siempre Alcira escribiendo, escribiendo, escribiendo y rondeando los lugares de Mosca, la librería en 18 de julio, el Teatro del Galpón, el Callejón de la Universidad, y que siempre andaba por ahí, por 18 en las manifestaciones, en las marchas. Y en la muerte de Germán Araujo, mientras que todos tiraban rosas o flores, había una persona que tiraba papeles con versos, y que esa persona era Alcira. Entonces, la escritora con su poesía, crea formas literarias únicas, disímiles y disidentes. Un ejemplo es el uso de la repetición. Ella repite, en realidad hay muchas versiones de un mismo poema. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante preguntarnos, ¿qué pasa con la repetición? ¿No? ¿A qué apunta esta repetición? Repetición que aparecen con recursos literarios, en anáforas, en aliteraciones, en reiteraciones de imágenes, en reiteración de palabras que aparecen en varias poesías. Entonces, podría sostenerse que no hay nada nuevo en la repetición, pero al contrario, podríamos decir que lo nuevo de la repetición es esa propia insistencia en insistir, por ejemplo, en una idea, o en una palabra, o en una forma de decir. Entonces, en esa insistencia hay una verdad mínima que es de Alcira. Esa verdad de Alcira no se refleja únicamente en la repetición, sino en la transformación que hace de ciertas palabras que devienen en otras. Por ejemplo, el sol y la mar. El sol y la mar se puede leer como el sol y la mar, ¿no? Una conjunción. Sin embargo, Alcira lo escribe hilar, con H. Entonces, el sol y la mar. Podemos pensar que se pueden codificar como una falta de ortografía, pero también en esa acción emerge una verdad. Hay varias, ¿no? Hila por hila, les traía, ¿no? Ahora ala por ala el ala de un ave. Amarilla por amar y ya. Bella por ve, ya. Y así un montón, ¿no? También ella juega con letras, no con palabras, con letras. Y ahí aparece el juego con la letra H. La letra H, pensé yo cuando descubrí esto. Dije, justo la pobre letra H que no sé, tan rechazada o tan allá, la última oreja del tarro, está la H. Pues Alcira la toma y juega con ella. Y acá les traje también para compartir algunas de las imágenes donde yo descubrí que algo había en la H que Alcira la captaba y la embelesaba y escribía. Ahora digo hambre, digan hambre, grito hambre, gritan hambre, me comí la H, me bebí la H, cuando tuve sed, cuando tengan sed, bebamos, bebamos, si tienen sed, ¿no? Ahí aparece una imagen, ¿no? Después hay otra que después se transforma en tenía hambre y me comí la M, la maté y me comí la M de muertos. Si vieron cómo hace también unas formas, ¿no? Como si fuese una división. Los muertos de las muertas y la maté de matar, y sin embargo vieron que está arriba la M, entonces también se puede leer y la até de atar. Después también hay otra, que es esta. Acá está enojada, Alcira, mierda es más mierda que la mierda misma, dice por ahí.
Pero al final, acá, sobre el final, dice, me como la H de hambre, me como, me bebo la H de hombre, me bebo, me como la H de higo, higuera, hermano, me bebo las H's, y sigue, comí, bebí la H de hambre, cuántos hombres sin hembras, hembras sin hombres, soy hembra sin hombre. Eh, y ahí nos vamos al platillo volador. Todos los tiempos que anduve en el platillo de volador, bebí H2O, me empaché de H, desde antes. Y hay otra también, donde vuelve a aparecer ahora el hidrógeno. Este mundo existe en pero como el agua existe en el O en el hidrógeno. Entonces, ¿vieron cómo de H nos fuimos a H2O, de H2O nos fuimos a agua, y agua volvemos como al 68, porque y en ese metodismo que tenía Alcira a la hora de, de tomar. Este, entonces, bien. Acá esta hoja que les estoy pasando ya es en realidad años más tarde, con su proyecto Poesía en Armas. Son unos versos de Paul Eluard, como les comentaba, del Fénix, ¿no? Que les comentaba que ella era amante de este poeta francés, surrealista, ¿no? Y ahí ella dice que este poema la acompañó, ¿no? En sus días de encierro. Entonces, Alcira en varias ocasiones, como les decía, nombra este poema o la figura del Fénix, como por ejemplo en esta nota que la acompaña en sus días. Entonces, los versos que se encuentran por acá, vieron que ahí vuelve a cambiar y vuelve a separar las palabras, ¿no? Amar y ya, rosa. Este espacio se dedica a los compañeros maestros, sol y dad, esto lo hace constantemente. En el poema El Fénix de Paul Eluard dice, creí que me rompería lo inmenso, lo profundo, ¿no? Entonces hay algo que yo me pregunto, bueno, ¿qué hay en todo esto? Y hay algo de misterio también, como me fue acompañando en la ponencia, que envuelve la acción loca que se pone en juego en la escena poética de Alcira. Y yo creo que eso también es una de sus sublevaciones, sin que quizás lo haya buscado, como es la propia sublevación pensando en Didi Huberman. Entonces, para finalizar, y ya estoy también en el tiempo, lo que en realidad les acabo de compartir forma parte de lo que es el capítulo 5 de la tesis de doctorado, que se llama, como les comentaba María José al principio, Alcira, sus escafos y los papeles. Y esta investigación doctoral estudia la vida y los escritos dispersos, nómades y errantes, porque no hay un libro que recopile toda la obra de Alcira, porque Alcira la entregaba, ¿no? Y a Alcira no le interesaba. Tiene algunas publicaciones concretas en algunas revistas literarias, inclusive de acá, de Durazno, revistas de centros culturales o de casas de cultura muy pequeñas, pero las tiene, pero tampoco le interesaba ese afán de publicar, ¿no? Este estudio lo pretendía hacer desde la confluencia de saberes que cruzan lo estético, particularmente lo poético, lo político y lo clínico, a partir de la confección de un archivo en modo de atlas, y ahí tomé, por ejemplo, el Atlas Mnemosine de Avi Barbour, y siguiendo una experiencia metodológica que se puede llamar de montaje, teniendo en cuenta los aportes de Didi Huberman. Y a lo largo de toda su vida, Alcira llevó adelante, como les comentaba, un prolífico trabajo poético que en realidad nunca conservó, nunca le interesó. Está compuesto puntualmente de poemas, pero también de notas personales, de cartelería, de dibujos y este proyecto que ella llamó Poesía en Armas, Amigos del Jardín Cerrado, Emiliano Zapata,
Secretaría de la Defensa de la Luz. Entonces, a partir de esta investigación y este estudio, que abarcan los saberes del campo del psicoanálisis y de la literatura, es posible visibilizar nuevos usos y creaciones del lenguaje en sentido amplio. Ahí veíamos algo en sus notas personales y en alguno de sus versos con la H, por ejemplo. Entonces, podemos decir que de este modo también se hizo posible observar que tanto escritos cuanto algunos datos de su vida se mantienen entre esta cosa de lo legible y lo legible, promoviendo, por tanto, una producción de un saber no conclusivo, no hay verdades exactas y cerradas, pero que es fuertemente indagatorio y que siempre hay posibilidad de conocer más y de descubrir más. Y que esto tiene que ver, ¿no? O es sobre el discurso literario y la posibilidad de montaje de escenas biográficas que de alguna forma decidieron o indujeron ciertas producciones poéticas del autor. Y para terminar, contarles que el sobrino nieto, que es Agustín Fernández Gabal, hace 15 años llevaba un trabajo de investigación para la creación de un documental que se llama Alcira y el campo de espigas, que se estrenó de forma mundial, por qué no decirlo de esa forma, en el Festival de Málaga el pasado 10 de marzo, y que el 5 de mayo se estrenó en nuestras salas de Cinemateca, y que también anda circulando y difundiéndose en distintos barrios. El fin de semana estuvo en la sala experimental de Malvin, me comentaba María José, también estuvo en Nuevo París, en un centro comunal, entonces, y que les recomiendo que vayan a verlo. Así que bueno, por acá termino mi ponencia, les agradezco muchísimo quienes están siguiéndonos por Zoom y a los presentes acá. Este ciclo, Pepa, es esencialmente lo orden, la estética. Si tú, tanto como hija, que no decir juzgar, pero sí analizar, tratar, deshilar la obra poética y uniéndolo a la escuchar el pasado de Inés Moreno, que hablaba de estética vinculada a la belleza o vinculada con el gusto. ¿Cuál sería la mirada sobre la obra poética, la obra creativa de Alcira? Sí, más allá de todo su contexto, que siempre es difícil. El contexto de producción de Alcira, del que tú diste nota bellísimamente, pero también hay un contexto de recepción. Hoy, siglo XXI, ¿puedes decirnos tú de esa loca poesía? Lo que yo les voy a decir está atravesada por mi subjetividad y por mis pasiones y mis inconscientes que me habitan. Eh, yo creo que Alcira, si pensamos, ¿no? La estética también desde un análisis de la experiencia de lo sensible, eh, creo que Alcira viene a ponernos en jaque ciertas experiencias literarias canónicas, hegemónicas, de cómo ver la poesía. Eh, entonces, y que por supuesto no es la única, Alcira es una más entre tantos y entre tantas, pero esta puesta en jaque, ella lo hace no tanto, o sí, con ciertas formas de diagramación, sino también con la forma en que ella utiliza el lenguaje, la palabra, ¿no? Pero también cómo eso rompe la frontera del papel y deviene acto. Yo también hablo de cómo en realidad Alcira deviene poema, porque en su proyecto Poesía en Armas,
el acto de escribir, 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 escribir varias versiones que son versiones de la misma cosa, pero al mismo tiempo hay cosas diferentes, y entregarlo, ese acto es un acto poético. Y ahí hay una ruptura del papel. Es como el poema rompe el papel y pasa a ser una acción. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también viene como enlazado hay una utilización del lenguaje o una forma del lenguaje que es distinto y que eso rompe el papel y se incrusta en el cuerpo de Alcira entregando, o por ejemplo, les conté lo de la anécdota del entierro de Germán Araujo, pero en realidad su proyecto Poesía en Armas, amigos del Jardín Cerrado Emiliano Zapata, Secretaría de la Defensa de la Luz, también tenía un jardín que estaba en las afueras de la facultad, en este caso de la Facultad de Psicología de la UNAM, y ella plantó jacarandás, plantó rosales, plantó bueno, otra flor que no me viene a la cabeza, ya vendrá, y ella regaba y abonaba la tierra con poesías. Y los auxiliares de limpieza de la UNAM decían, pinche vieja loca, que tengo que limpiar después y recoger los papeles, pero después digamos, en el corrillo se estaba de que, epa, las plantas de alcira al final crecen mejor. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, y Alcira, ahí apareció una Alcira muy enojada, por ejemplo, cuando los jóvenes pasaban por ahí, se acostaban en esta carandá y arrancaba todo, y Alcira frenéticamente muchas veces los corría a manguerazos. Salgan, 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 y les tiraba el agua. De hecho, hay una nota donde ella está feliz porque logró correr un baile de la Facultad de Psicología a un salón porque iba a ser en el jardín cerrado. ¿Y cómo iba a ser en el jardín cerrado? Eso, eso es estética, eso es acto poético que trasciende la frontera del papel, que muchas veces el papel es una cosa que podemos decir, bueno, es una cosa fija, ¿no? Cerrada, hasta algo que acaba ahí, y bueno, y con Alcira se rompe. Entonces me parece que todo, sí, exacto. Acá nos comentaban para los que están en el Zoom que el papel no deja de ser como un soporte más, porque utiliza varios tipos de papeles y sí, o sea, ella escribe en papeles higiénicos, escribe en papel de servilleta y es interesante ver también a lo largo de toda su vida cómo la caligrafía se va transformando y también se va transformando el papel. O sea, que ahí yo hago un juego con la palabra papel. Vieron que el título es Alcira y los papeles, los papeles literales y los papeles metafóricos, en tanto el papel de Alcira para esa época y también para nosotros, o sea, el papel como función, como fin, esa cosa del papel del personaje, ¿no? Este, lo veo por ahí. Dale. En realidad, para hablar de delirio, o sea, delirio en términos psicoanalíticos es muy poco usado. Delirio en realidad es una característica que se utiliza en la psiquiatría. Entonces, en realidad podemos pensar el delirio desde la estética también y pensando, ¿no? En esta actividad que nos convoca, el delirio no deja de ser una imaginación exacerbada. Una imaginación exacerbada y bueno, porque entra en la realidad, entra en nuestra realidad de todos los días, más allá de que también podemos cuestionar qué es la realidad y si todos tenemos la misma realidad, pero entonces hay algo ahí, ¿no? Del delirio como una imaginación exacerbada. Yo lo que analizo en la actividad de delirar del 68 del Baño, que es tomada por muchísimos artistas, ni más ni menos por Roberto Bolaño, en los Detectives Salvajes y en Amuleto, es que en realidad el delirio en ese momento en Alcira no deja de tener una función y un rol que es el lazo social. Y esto se ve, esto lo trae Freud, pero pensémoslo con algunos
algunos grandes agentes de nuestra cultura y política que en momentos donde fueron presos políticos, ellos tuvieron cierta acción vinculada a una actividad delirante. Es un lazo social porque en algún punto lo que se delira tiene que ver con una sobrevivencia, tiene que ver con la lucha por salir de ahí y sobrevivir, ¿no? O sea, hay algo de la libido, de la vida puesta en juego en ese delirio. Que sería por ahí capaz que ilustre un poquito más. Su obra, parte de ella, para que podamos los lectores. Buenísimo, Virginia, gracias. Mira, en el 2018 se hizo una muestra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en México, y en realidad toda esa muestra está recopilada en lo que se llama un catálogo, pero es un librazo, bellísimo además, que se llama Alcira Sultescafo, Escribir Poesía, Vivir Dónde, y eso está de libre acceso en internet, ponen así, escribir poesía, vivir dónde, Alcira Sutescafo, y les PDF y les aparece ese catálogo. Después, en realidad, hay un proyecto de un gran amigo de Alcira que se llama Antonio Santos, para el año que viene, que se cumplen los 100 años de su nacimiento, la publicación de 2 grandes libros. Un libro como lo más objetivo posible, que serían las imágenes de todas las poesías, y notas personales que siguen apareciendo, porque siguen apareciendo gente que dice, yo la conocí a Alcira y tengo una hoja, fíjense el valor que se le da a esa hoja que se guarda durante 40 años. ¿Acaso yo pensé en un momento, y yo qué he guardado en mi época estudiantil, pensaba, ¿no? Y afiches, por ejemplo, ¿no? Volantes, bueno, hay gente que mantuvo y que guardó y que conservó esas hojas y que siguen apareciendo. Entonces, eh, hay un proyecto de libro que es ese, primero las imágenes y la transcripción, ¿no? De esa imagen, y después otro libro que tiene que ver más con una lectura del editor o de quien coordina todo esto, que es Antonio Santos. Y está el documental, que hoy por hoy es un insumo también, ¿no? Tiene mucho que ver con la forma de escribir de la filosofía tradicional. Yo no lo acá. Me pregunto, ¿en qué sentido hablamos del lenguaje y en qué sentido hablamos de locura? O sea, el concepto de locura es más una construcción que hicimos que termina todo perspectiva. Lo de la H me deja pensando, me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Sí, o sea, locura tenemos desde Foucault. Yo en realidad me sostengo bastante también en Lacan, cómo Lacan teoriza la locura, pero sin lugar a dudas, también en Melenot, que es un actual psicoanalista francés, Alouche, pero es toda como, digamos, una corriente que, bueno, que postula esto que vos decís. En realidad hay algo de la locura en términos de cierta construcción social que lo que apunta es excluir lo que está lo que no está integrado, o lo que hace ruido, o lo que incomoda. Yo también hablo de que Alcira es un sujeto que incomoda. Entonces está buenísima la pregunta de María José, porque yo me preguntaba, ¿por qué no se le ha dado importancia a Alcira, sobre todo en nuestro país, en nuestra cultura? Pero ¿qué pasa con Alcira, que es una desconocida? Entonces entran varias aristas. Bueno, es mujer, es loca, pero yo creo que también, ¿no? Esto está. Alcira molesta. Alcira andaba. En un momento los amigos no sabían qué hacer con Alcira, porque Alcira, por ejemplo, le faltaban los dientes y ella siempre hablaba así al final, hablaba así. Y había muchos amigos que le decían, Alcira, te pagué el dentista, anda, y le pagaban la consulta, y cuando era el día, Alcira no iba. Entonces, en determinado momento ni siquiera los amigos sabían qué hacer. Entonces, es un sujeto que molesta y que interpela a todos, desde los más afectados en términos de afectación por el amor, y también los otros, ¿no? Y yo creo que la locura tiene algo de eso.
Bueno, muchas gracias. Seguiremos. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Villarán, inspector de filosofía, y es para mí un placer y predilección presentar al profesor Juan Sebastián Peralta. Voy a leer unas palabras presentándolos a todos. Juan Sebastián Peralta es profesor de filosofía, egresado del IPA, magíster en ciencias humanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Ejerce en el ámbito de la enseñanza media, tanto a nivel público como privado, y en formación docente en el IPA como profesor de filosofía contemporánea. Acompaña la formación de futuros docentes como profesor escritor y también de didáctica de la filosofía. Y es decir que es una muy humilde presentación porque tiene muchos más campos de estudio e investigación que aquí nos han presentado. Con ustedes entonces, les doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes para todos y para todas. Estamos hoy aquí en la cátedra, también a los que nos acompañan por Zoom. En primer lugar, quiero agradecer a las 3 inspecciones, a Filosofía, a Historia y a Literatura y Artes Escénicas, por organizar este evento. Es fundamental que los docentes podamos tener estos espacios de formación, de intercambio, y agradecer, por supuesto, a la cátedra que siempre nos recibe excelente en este espacio maravilloso que nos ayuda a todos. Yo voy a hablar de artes escénicas y recepción y voy a hacer algunas reflexiones estético-políticas a partir de algunos ejemplos de las artes vivas. Y cuando hablo de las artes vivas voy a hacer un recorte dentro de las artes y me voy a hablar específicamente del teatro como una de las artes vivas, ¿sí? Voy a abordar entonces esta relación entre la dimensión política y estética, haciendo foco en el teatro. Y voy a utilizar algunos conceptos claves de Rancière, de Danto, de Adorno, de Malzaher, de Hannah Arendt y de Angélica Liddell. Ese es como el recorte que estoy haciendo para pensar algunas cosas juntos sobre esto de lo estético y lo político. Y obviamente me quedé mucho con esto que vos traías, Estefanía, ahora de Alcira entregando los papeles, y yo decía, pero está haciendo una performance, y esta cosa del papel que se transforma en una acción y que va más allá, y de ponerle los poemas a los árboles, me parece que es como muy interesante eso que está pasando ahí, de cómo el arte en cualquiera de sus manifestaciones se transforma en cuerpo e instaura una experiencia de relación y de corporalidad, ¿sí? Y obviamente que una experiencia de relación y de corporalidad implica que ahí estamos frente a una experiencia política, ¿sí? En el sentido más pleno del término. Es decir, una organización de la existencia y una postulación de un sentido de la misma, ¿sí? Cada obra instaura esto dentro de un modo particular. Y cada obra establece una relación particular con sus interlocutores, ¿sí? Rancière, en un libro que tiene que es El reparto de lo sensible, va a decir que la política se encuentra en la redefinición de los espacios y los tiempos en los que se despliegan los discursos, las prácticas y las formas de vida, ¿sí? La política entonces tiene que ver con la redefinición de espacios y tiempos en el cual los discursos se despliegan, las prácticas y las formas de vida. El arte, entonces, para Rancière, es una forma de resistencia política que nos permite imaginar y experimentar nuevas formas de vida y de comunidad. La política para él se basa en esta igualdad y en la capacidad de hacer visible lo que se encuentra oculto, de hacer oír lo que se encuentra silenciado y de crear nuevos espacios de visibilidad y de audibilidad, ¿sí? En este sentido, siguiendo a Rancière, lo estético y lo político están relacionados, ya que la obra de arte va a reconfigurar el espacio y el tiempo. La acción de la obra de arte va a reconfigurar el espacio y el tiempo. No es el arte entonces una mera representación de la realidad, como van a creer otros desde otras bibliotecas, sino que es una forma de hacer visible lo que se encuentra oculto, de subvertir la jerarquía de los discursos y de generar nuevas formas de percepción y de experiencia. En ese sentido, el arte es un modo de hacer política, porque cuestiona lo que se da por sentado y abre nuevos horizontes.
Para Rancière, el teatro y la performance entrelazan lo político y lo estético de una forma particular, ya que son formas de arte en las que se pone en juego la relación entre cuerpo, espacio y discurso. Y creo que eso pasaba con lo que traías vos ahora de Alcira, ¿sí? Porque tiempo, espacio y discurso está puesto ahí en una relación. Los cuerpos se convierten en signos que son portadores de un significado, los espacios se transforman en escenarios que ponen en juego una relación, y los discursos se despliegan en una tensión entre lo que se dice, lo que se muestra, lo que se alude y lo que se oculta. De ahí que lo político y lo estético están vinculados en esta creación de una forma de percepción y de experiencia. Con esto se abre la posibilidad de poner en cuestión, obviamente, las relaciones de percepción y experiencia, los discursos que sostienen estas relaciones, y de generar nuevas formas de visibilidad de otros discursos o de otras formas de relación. El arte, en este sentido, es un modo de hacer política, en el sentido profundo, no estamos hablando de política partidaria, nadie se ponga nervioso, sino de cuestionar lo que se da por sentado y de abrir nuevos horizontes, nuevos posibles de relación humana. Siguiendo con Rancière un poquito, en El espectador emancipado, que es otra obra de él va a sostener que el arte no es un medio para hacer política, podríamos decir política con P chica, con P minúscula, sino que es una forma de hacer política porque desafía la distribución jerárquica de sentidos y espacios. ¿Sí? En otro libro, hoy estoy con Rancière, perdonen, pero bueno, está. En otro libro que es El desacuerdo, ¿sí? Él va a sostener que el arte forma parte del disenso político porque nos obliga a cuestionar las formas establecidas de la distribución del conocimiento en una sociedad dada, ¿sí? De esta forma el arte se constituye como la posibilidad de pensar la vida social, y eso es la política, la posibilidad de pensar la vida de la polis, que nos permite imaginar un mundo común que no está predefinido, ¿sí? Ahora voy a nombrar a Danto, a Arthur Danto, que es otro de los filósofos que ha abordado esta relación entre lo estético y lo político desde otro lugar, ¿sí? Pero quiero traer esta idea de Danto de que el nivel principal de análisis frente a la obra de arte es el de la significación, ¿sí? La estética, dice Danto, no es un conjunto de características formales que se encuentran en una obra de arte, sino que es una cuestión de interpretación y de significación, es decir, tiene que ver con la lectura que hacemos frente al objeto. Lo que hace que una obra sea tal es la interpretación que se hace de ella y la significación que se le atribuye a la misma. Danto, en una obra que se llama Después del fin del arte, va a sostener que en el arte contemporáneo se ha desplazado la preocupación por la representación a la preocupación por la idea, el concepto que está de fondo, ¿sí? El arte contemporáneo ha dejado de ser una forma de representación, espejo, por eso el espejo está roto, ¿sí? Y se ha transformado en una pregunta, en una reflexión frente al mundo, ¿sí? En este sentido, la performance, el teatro, también tiene un impacto político en el sentido de que cuestiona no solo lo que se percibe, sino cómo se está percibiendo la obra, y por eso la importancia de la relación, ¿sí? Por eso el teatro no es simplemente un conjunto de acciones o palabras, sino que es una forma de comunicación que se pone en juego en una relación especial mediada por un cuerpo en un espacio. La obra de teatro es política en sí misma, pero es un potencial político que será interpretado por el espectador. Ese tipo de relación va a devenir en sentidos posibles. Y esos sentidos no están cerrados, sino que dependerán de cada espectador, de cada interlocutor. Ahora me voy a Malzaher, que es un teórico contemporáneo de la cultura y curador del arte alemán, que también va a abordar la relación entre lo estético y lo político, sobre todo en el teatro, y él va a hablar de que
lo interesante o su lectura es de cómo el teatro cuestiona y subvierte tanto las relaciones de poder como los discursos que sostienen estas relaciones. La performance tiene un impacto en la sociedad al cuestionar las relaciones de poder que se dan por sentadas. Entonces, el arte se transforma, el arte performático se transforma en una posibilidad de activismo, que implica obviamente la posibilidad de transformación de esa realidad sobre la que se está preguntando. En este sentido, de nuevo, estamos siguiendo toda una línea, obviamente con Rancière, con Danto y con Malsage, que tiene que ver con esta sospecha, podríamos decir, sobre los discursos y las prácticas. ¿Sí? Y ahora, para terminar con esta línea filosófica, quería mencionar alguna pequeña idea de Hannah Arendt en La condición humana, que es una obra de ella, donde también va a reflexionar sobre el espacio público como lugar de acción, como lugar de palabra, donde los individuos interactuamos libremente, donde es posible establecer relaciones horizontales. Entonces, este espacio público, en el cual se puede hacer presente la pluralidad de perspectivas y experiencias, también se abre a la posibilidad de generar nuevas formas de entendimiento y de convivencia. En ese sentido, el teatro entra en esta acción política de poder generar nuevos espacios de encuentro y de reflexión crítica en esta realidad social y política. Arendt va a afirmar que tanto el arte como el pensamiento crítico, y eso es muy interesante, son dos formas de actividad que se oponen a la acción instrumental, la acción que reproduce sin cuestionar, y que por tanto van a desafiar a cualquier sistema totalitario. Por eso, el arte siempre va a estar censurado, incluso desde la filosofía, porque recordemos lo que pasa con Platón en la República, aunque no me voy a meter en eso, ¿tá? Pero está bueno mencionarlo. Sí, el arte es una preocupación para el poder, ¿sí? Porque la función del arte, siguiendo a Arendt, es esta capacidad de abrir un juicio sobre cómo está estructurada la relación social, ¿sí? En ese sentido, el arte tiene una dimensión de educación política, va a decir ella, perdón, porque nos ayuda a pensar la relación social. Eso eran como unas referencias desde el ámbito de la filosofía, y ahora quería traer otra referencia que es del ámbito específicamente teatral, que es la figura de Angélica Lidl, que es una creadora española contemporánea, que ha desarrollado una práctica teatral que se caracteriza por su radicalidad y por un compromiso político muy fuerte. Las obras de Angélica trabajan temas como la violencia de género, la opresión de cuerpos, la lucha contra el sistema patriarcal, contra el capitalismo, ¿sí? Y es un teatro que propone una estética violenta, cruda, una experiencia muy visceral, donde las normas y los valores sociales son cuestionados de una forma muy clara. Obviamente que la obra de Lidl se sitúa en un medio camino, podríamos decir, para los que están preocupados por la división de géneros clásicos entre el teatro y la performance, porque ella toma elementos que son más propios del teatro más clásico, pero toma elementos de la performance, pero toma elementos de las artes visuales, pero toma elementos de la música y va a hacer un gran collage de todos estos sistemas de signos, ¿sí? En una entrevista que dio para El País de España, dice Angélica Lidl, y la cito: "Para mí el teatro es una forma de resistencia. Me interesa el teatro que rompe las estructuras. Yo creo que el teatro debe provocar y conmover, debe remover el fango y hacer que el público se pregunte qué está haciendo con su vida". Y ahí termina la cita. En otra entrevista que da para El Cultural, que es también un medio de España, dice lo siguiente, y la cito: "El teatro es una forma de luchar contra la corrupción y la manipulación. Mi obra trata de denunciar las injusticias presentes en nuestra sociedad y de dar voz a aquellos que no tienen voz". Quería ponerla a Angélica Lidl también como en este espejo, en este juego de espejos entre estos pensadores de la filosofía, esta idea del teatro como crítica de las relaciones,
invitarlos a que busquen, en YouTube pueden encontrar cosas de ella y vean porque es interesante, ¿sí? Y ahora, siguiendo un poco con este telar, podemos pensar que en tiempos de cambios políticos y sociales, el teatro desempeña o puede desempeñar un papel clave en la configuración de nuestra comprensión compartida de lo que es la sociedad. Puede actuar como un espejo de nuestra cultura y nuestro tiempo y puede proporcionar un espacio para la reflexión y el debate crítico. Y esto lo podemos ver no solo en la contemporaneidad, sino que lo podemos encontrar a lo largo de la historia del teatro occidental. Porque a veces pensamos que esta idea de lo estético, lo político y el cuestionamiento es una cuestión de nuestra contemporaneidad, ¿sí? Cuando en realidad yo voy a traer 3 ejemplos que no son nada contemporáneos ahora, y que son una obra de Aristófanes, que es un comediógrafo de la Grecia clásica, que se llama Las Tesmoforias o Las Tesmoforiantes o Las Fiestas de Ceres y Proserpina, puede tener todos esos títulos. Es una obra del 411, si no me equivoco, ahora tengo la fecha igual más abajo. Voy a hablar un poquito de eso, voy a hablar un poquito de una obra de Apollinaire que se llama Las Tetas de Tiresias, que es de 1927, y voy a hablar de una obra de Sophie Treadwell, que es una norteamericana que se llama Machinal, ¿sí? Que es del 27. ¿Tá? 3 ejemplos de teatro que tienen la capacidad de cuestionar la narrativa dominante y de imaginar nuevas formas de vida y de organización social. En Las Tesmoforias, que es del 411, escrita por Aristófanes, básicamente es una obra que se centra en la participación de las mujeres en la celebración religiosa de la fiesta de Demeter, ¿sí? La madre de Perséfone, repasemos mitología. ¿Qué es lo que pasa en esta obra? Podemos hacer una lectura de género de la misma, ya que hay una clara división entre los varones y las mujeres, entre los roles que la sociedad adjudica a ambos, al mismo tiempo de que se está satirizando estos lugares arquetípicos de la construcción generizada. Estamos hablando del 411 antes de la era común, antes de Cristo, ¿tá? O sea, antes de que apareciera todos los discursos contemporáneos, ¿sí? Aristófanes obviamente explora la idea de que el comportamiento femenino y masculino no es inherente, sino que está determinado por el papel que la sociedad asigna a cada género. Papel que está ligado a una performance de signos, de prácticas y de objetos, ¿sí? Obviamente, parte del éxito de la comedia consiste en las confusiones de género que se van a suceder a lo largo de la obra, varones que se visten como mujeres, mujeres que se visten como varones. ¿Qué se espera de cada uno de estos seres que tienen estos signos y que manejan estos objetos en relación a la acción social? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, en la obra aparece un personaje, que es un personaje histórico también, que es Agatón, que era un poeta griego, un escritor griego de la época, que aparece en una figura muy interesante porque aparece como la figura de un andrógino, alguien que resume, integra, sintetiza, entre comillas, elementos de lo masculino y lo femenino, y es una figura que por momentos es abyecta en la obra, aunque al mismo tiempo despierta mucha pasión y mucho deseo, porque lo terminan persiguiendo varones, mujeres, bueno, todos están atrás de Agatón. Entonces es interesante traer como ese ejemplo de la comedia griega, ¿sí? Y obviamente que, siguiendo a estos autores que yo mencionaba, podemos decir que estamos frente a un ejemplo de teatro político, porque ya la forma, la estructura, el lenguaje que está utilizando Aristófanes, lo está utilizando para cuestionar un status quo, para plantear ciertas preguntas que nos hacemos nosotros, no porque Aristófanes las verbalice, sino que por los signos que están planteados ahí, podemos empezar a pensar algunas cosas, ¿sí? Pasando ahora a las tetas de Tiresias de Apollinaire, que es de 1917, donde de nuevo aparece este desafío a las normas de género y las expectativas sociales. La obra se centra en Tiresias, que es el personaje basado en el mito, en el personaje mítico griego, que aparece en Edipo Rey, aparece en pila, ¿no? Que es un personaje que cambia de sexo, ¿sí? Se transforma en mujer, pero en la obra de Apollinaire,
este varón que se transforma en mujer termina ocupando los lugares de poder, porque se transforma en el general y al mismo tiempo, digamos, en el jefe político de la ciudad, ¿sí? Esto lo está haciendo Apollinaire en el 17, ¿sí? Para que pensemos algunas cosas también, ¿no? Y al mismo tiempo, este personaje va a explorar su sexualidad de una forma que, desde las categorías de hoy, diríamos de una forma muy abierta, ¿sí? Porque Tiresias está con varones, con mujeres, con una configuración de relación que está por fuera de lo que es la configuración tradicional de una pareja, ¿sí? Obviamente que la obra podemos leer una crítica a la objetificación social de la mujer, ¿sí? A partir de sus atributos personales, porque además se llama Las tetas de Tiresias y tiene una escena donde, porque Tiresias se transforma varias veces, ¿no? Entonces en un momento dice, tengo que abandonar mis tetas porque esto es el signo de mi opresión, y la rúbrica de Apollinares dice que las tetas salen volando por medio del teatro. ¿Sí? Y es muy interesante eso, ¿sí? Eh, lo que está diciendo ahí, ¿no? Esa cuestión de la objetificación, de esa mirada sobre el cuerpo femenino desde lo masculino. No me voy a ir, pero recordarán a John Berger con Los modos de ver, ¿sí? Esa idea de que el cuerpo femenino ha sido construido a partir de la mirada masculina y de un cierto tipo de mirada masculina, ¿sí? Una de las preguntas entonces que subyace es la de la relación entre los sujetos y cómo hacer que esa relación sea una relación respetuosa desde la libertad y el amor. Cómo emanciparse para continuar siendo de otra forma, ¿sí? Cómo es necesario crear nuevos caminos de relación entre los sujetos más allá del acuerdo social vigente. Pero obviamente que esto es un proceso difícil y contradictorio y no exento de peligro, porque obviamente los van a perseguir también. Esta ciudad en la cual la obra se está desarrollando está siendo asediada por un ejército extranjero que amenaza siempre a conquistarla, ¿sí? Entonces también en las tetas de Tiresias tenemos un ejemplo de experimentación, de cómo la obra instaura tensiones para el espectador, ¿sí? Y cómo está planteando ciertas preguntas que tienen que ver con las formas de interacción entre nosotros los seres humanos, ¿sí? Eh, Yendo un poquito a Berger, que les nombraba con la obra Modos de Ver, esta idea de que la mujer ha sido representada como Eva, ofreciendo la manzana, como María Magdalena, como la Venus seductora, peligrosa, ¿sí? Como la Virgen, madre, ¿sí? Pero también como la puta, ¿sí? Siempre ha sido objeto de una mirada lasciva que viene de afuera, y esto en la historia de la pintura lo dice Berger, ¿no? Y nunca ha aparecido, o ha aparecido muy poco, la mirada de sujeto de la propia mujer sobre sí misma, ¿sí? Por eso, esta idea de cómo se han mirado las mujeres a sí mismas en el ámbito del teatro y qué han dicho de sí. Por eso mencionaba a Angélica Lidl, y por eso ahora quiero contarles brevemente de esta obra que se llama Machinal, de Sophie Treadwell, que es de 1928, ¿sí? Es una obra que está basada en una historia, en un caso real, en una noticia policial de una mujer que mata una mujer que junto con su amante termina matando a su marido. ¿Sí? Eso fue un caso policial muy, muy escandaloso en su momento y Sophie Treadwell se basa en esto para armar su obra. ¿Sí? ¿Qué aparece en esta obra? Aparece la idea de una mujer atrapada en su vida cotidiana, en un matrimonio infeliz, que va a terminar cometiendo un asesinato por el que es condenada a muerte. ¿Sí? Eh, Va a poner en escena la opresión, la falta de libertad que sufre la protagonista por su condición de mujer. Maquinal se llama la obra. ¿Se acuerdan lo de Tiempos Modernos de Chaplin? ¿Y por qué esa idea aparece todo el tiempo en la obra? Esta idea de somos máquinas que reproducimos formas, ¿sí? Que estamos
alienados, obviamente, exacto, ¿sí? Muestra la alienación del sujeto en esta sociedad mecanizada, ¿sí? Porque la protagonista está atrapada en un trabajo mecánico, en un matrimonio sin amor y no tiene forma de salir de eso, salvo por la ruptura del asesinato, ¿sí? Y es muy interesante en la obra cómo se plantea el paralelismo entre la alienación laboral y la alienación afectiva. Todo el tiempo lo está trabajando en un paralelo, ¿sí? Y al mismo tiempo, otro de los cuestionamientos que aparece en la obra es, bueno, que es un cuestionamiento, una pregunta que nos venimos haciendo en la filosofía desde hace 25 siglos, que sea legal no quiere decir que sea justo o menos ético, ¿sí? O sea, una cosa es, porque claro, la van a condenar y la van a matar, pero aparece toda esta pregunta, pero bueno, ¿esta condena es justa? ¿En qué medida es justa o no es justa? ¿Sí? La justicia no siempre es justa y el sistema penal puede ser inhumano. Obviamente que hay toda una crítica al sistema patriarcal, al capitalismo como opresor, ¿sí? Y cómo en la sociedad contemporánea lo económico y las formas de relación, de amor, de pareja, se están entrelazando, ¿sí? Cómo las normas que limitan al género limitan y alienan al protagonista, no solo en el plano de lo afectivo, sino en el plano de lo económico y en el plano de lo político, ¿sí? La violencia y la represión que sufre la protagonista, tanto en el ámbito laboral como en el personal, son resultado de una opresión estructural que existe en la sociedad. Y al mismo tiempo, es interesante, brevemente, volver a esta cuestión de cómo el cuerpo es lo que es controlado por el sistema, tanto económico como judicial, ¿sí? Es el cuerpo de una obrera, de una operaria, ¿sí? Y al mismo tiempo es el cuerpo que hay que eliminar porque cometió un delito. La eliminación del cuerpo subversivo, ¿sí? En ese sentido, también, y ahora sí te voy a pedir, Marta, si podemos compartir, es simplemente una paginita, está en inglés, pero simplemente quiero mostrarles, si podemos agrandar, no sé si se puede, en la parte de la izquierda, ¿no? Sí, la izquierda. Ahí va a aparecer, está acá, es un monólogo, y si podés bajar un poquito para que se vea, porque me interesaba traer este ejemplo, es apenas una página, para que vean el juego que está haciendo la autora, un juego formal con el lenguaje, cómo está escrito este monólogo. Es un monólogo muy importante en la obra, pero está escrito, uno podría decir, de una manera rota, lleno de guiones, de repeticiones, ¿sí? Juega mucho, obviamente, con cómo suenan estas palabras. Está en inglés porque no hay traducción en español de la obra hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero justamente me parecía interesante también cómo la necesidad de instaurar una forma desde la propia obra que empiece a tensionar los límites del lenguaje, ¿sí? En ese sentido, buscando una expresividad que esté más allá para poder instaurar otra realidad posible. Y es un ejemplo interesante en ese sentido. Si recordamos a Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿sí? Hay que ir más allá entonces de los límites del mismo, tanto del lenguaje como del mundo, para poder instaurar otra expresividad que permita, posibilite, allane el camino a otra forma de subjetividad, ¿sí? No podemos seguir sosteniendo la misma sociabilidad con las mismas estructuras del lenguaje, ¿sí? Instaurar lo otro, lo nuevo, lo que está más allá. Y en ese sentido, acá hay como un ejemplo de cómo la estructura de la obra está luchando por instaurar algo más allá. ¿Sí? Gracias, Marta.
en este sentido, la creación de un espacio alternativo, de una otredad, podríamos decir, que permite imaginar y experimentar otra forma de vida, de organización, de interacción. Y en ese sentido quería ir un poquito a Adorno, ¿sí? Theodor Adorno, que también es otro de los filósofos que va a pensar mucho esta relación arte y política, y él va a sostener que la cultura y el arte son inherentes a la sociedad en la que se producen, ¿sí? Por tanto, están condicionadas por el contexto político y social en el que se desarrollan. Tanto el arte como la política para Adorno están estrechamente relacionadas, ¿sí? Y Adorno hace una distinción que es interesante. Adorno dice, muchas veces el arte ha sido utilizado como una forma de ejercer el poder y el control sobre las sociedades. Realismo socialista, por poner un ejemplo entre muchos, ¿sí? Entonces, el arte puede transformarse en un elemento de manipulación ideológica que sirva para reforzar las estructuras de poder existentes y, por tanto, va a perpetuar la opresión y la desigualdad. Pero, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de ser una forma de resistencia contra la opresión y la desigualdad. Tiene la posibilidad de ser una forma de crítica, tiene la posibilidad de instaurar una reflexión sobre esas condiciones de relación. Si nos enfrentamos al monólogo que yo les mostrábamos ahora en esta página, obviamente que eso seguramente nos va a producir en principio extrañeza, porque no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a reproducir o a seguir con una forma de así es como se habla y así es como se dice. Enfrentarme a una forma diferente me puede sacar del eje, ¿sí? Pero al mismo tiempo puede mostrar la realidad de una manera diferente, ¿sí? Obviamente que la relación entre arte y política es compleja y contradictoria. Por un lado tenemos la posibilidad de obras que mantienen las estructuras del poder, de la opresión, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de obras que se presentan como herramientas de crítica, de resistencia, ¿sí? Adorno nos va a invitar a reflexionar sobre esta relación y a buscar posibilidades, obviamente, en su visión, para el cambio social. El arte tiene la posibilidad de la crítica sobre la realidad existente. Un proceso dialéctico en el cual lo utópico puede ser descubierto. Cuando yo me encontraba con esta palabra de Adorno, me puse a pensar un poco en lo utópico con la palabra, ¿no? Y quería invitarlos como a recordar no solo la etimología, sino la historia, porque la inventa Tomás Moro en 1516, ¿sí? Como ese no lugar, esa isla que no existe pero que a la vez nos llama, que se instaura como un modo de lo deseable. Lo utópico tiene que ver con esa forma deseable de una subjetividad, pero también de una relación social, o sea, también de lo político, ¿sí? Entonces, yo pienso que tanto el arte en general y el teatro en particular tienen la posibilidad de funcionar como llamadores, como indicadores de eso deseable, de eso que no está, que no existe, pero que de alguna manera nos llama. Y es bastante contradictorio porque no existe pero nos llama y al mismo tiempo sabemos que nunca vamos a llegar, pero nos tensiona, ¿sí? Pensar lo artístico no desde el contenido manifiesto que se pone en escena y que se encarna como objeto del deseo, eso puede ser. Nosotros muchas veces nos relacionamos con expresiones artísticas que instauran de manera clara, precisa, unívoca y universal un sentido. Todo lo que vemos en Netflix, casi todo. No, todo. Sino, tal vez pensar más bien como una nebulosa, ¿sí? Agamben, en una pequeña horita que se llama ¿Qué es lo contemporáneo?, va a hablar de que lo contemporáneo es lo intempestivo que atraviesa la oscuridad, como un rayo en la noche, y anuncia tal vez la posibilidad de lo otro. Por eso, lo contemporáneo, dice Agamben, es inactual, porque instaura una relación con el tiempo en la cual, al mismo tiempo
que uno se adhiere al tiempo, se separa de él, ¿sí? Se toma distancia. En esa distancia, en esa inadecuación que una obra puede proponer, es que se abre la posibilidad de un espacio para una mirada otra, para una palabra otra, o para una vivencia otra, ¿sí? Recordando que yo estoy hablando de recepción, entonces que la tarea del sentido está en el espectador, ¿sí? Que se relaciona con la obra y que a partir de los estímulos que recibe va a configurar ese noema particular, esa palabra, esa interpretación. Y para ir terminando ya, en la, en la escena 5 del acto 5 de Macbeth, de Shakespeare, luego de que a Macbeth le vengan a decir que Lady Macbeth se acaba de suicidar, ¿sí? Dice lo siguiente: el mañana y el mañana y el mañana, 3 veces lo dice, ¿eh? Se desliza de puntillas, día a día, hasta que nos llega el último momento. Y todos nuestros ayeres no han sido otra cosa sino payasos que han facilitado el paso a la polvorienta muerte. Apágate, apágate, luz fugaz. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre actor que se pavonea y se preocupa el tiempo que le toca estar en el escenario y de quien luego no se escucha más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, significando nada. Y a mí me interesa quedarme con esto de la ausencia de significado. Ese horror al vacío que está tan presente en la historia del arte y en el de muchas de nuestras existencias, tal vez. El horror a la ausencia de significado ha llevado a entender que la función del arte, así como la de la política, es proveer un significado, es poner un significado ahí. Y de ahí se ha generado para algunos un matrimonio feliz en el cual las artes vehiculizan los sentidos verdaderos sobre la existencia. Desde esta clave, las artes se ubican en el lugar de siervas. Están al servicio de difundir el mensaje verdadero y correcto, y por ende de inculcar las formas de comportamiento necesarias, deseables, esperadas. Esto lo podemos ver funcionando en nuestros días, formas de producción de objetos artísticos que se instauran en la lógica de reproducción de lo existente, como si lo existente, primero, tuviera solo una posibilidad y segundo, no admitiera transformación posible. Pero también, por suerte, a mi criterio, podemos encontrar otra corriente en este río turbulento de las artes, y es la que entiendo apunta Shakespeare con este texto, la que nos hace tomar conciencia de la ausencia de significado, y por lo tanto nos posibilita la construcción del sentido, tanto a nivel individual como colectivo. La reacción a la falta de un sentido predeterminado puede ser la fuga, la aceptación dogmática de una respuesta prefabricada, pero también puede embarcarnos en la tarea de configurar por nosotros mismos y en nosotros el sentido de esa falta. Que nada signifique es lo que abre la posibilidad para la acción, para la escritura de un sentido, para la creación de ese no lugar. No utópico en cuanto fantasioso o falso, sino utópico en cuanto diferente, único y siempre inalcanzado. Muchas obras de teatro trabajan en esta dimensión, iluminan la oscuridad, no para indicar un camino, sino para animarnos a penetrar en ella, asumiendo nuestra tarea de ser seres creadores de sentido. Lo que haremos con esto, como siempre, está en nuestras manos. Muchas gracias. Hay una pregunta, si el nombre autor de la obra teatral que estás comentando debe ser de los Si es de Maquinal, el nombre es Sophie Treadwell. Tread, W-E-L-L.
Sophie, como suena, con PH, Sophie Treadwell. Thread como el thread de Twitter y Well. Mira. Las posibilidades del arte, ¿no? Un instrumento, perdón. Puedo hablar, tenía hace rato que estoy tranquilo. Porque me siguió la ruedita dando vueltas, ¿no? ¿Qué poder de interpelación, cuando tú señalabas lo de Aristófanes, tomando en cuenta además que en aquel contexto las mujeres no podían asistir al teatro para ver este tipo de obras, solo para ver tragedias. O sea que él sabía que estaba escribiendo para un público, ¿tá?, donde además los actores eran solo varones. ¿Tá? Como esa posibilidad de construir esa otra edad y de animarse a pensar otros sentidos posibles, ¿no? Tanto el arte como liberador desde siempre. Ese es el sentido del arte. Sí, yo coincido. Creo que personalmente coincido. Me parece que muchas veces en la historia del arte también ha funcionado o se ha pretendido instaurar un cierto sentido, esto que yo decía, el arte como subsirviente a representar la verdad. Si vamos a la República de Platón, no me voy a ir para ese lado, pero está clarísimo de que, o sea, hay toda una forma de entender que el arte está, tiene que estar ubicado, sí, sí. Pero incluso la noción de bellas artes, porque después, si pensamos el Salón de los Rechazados, ¿no? Claro, y son los rechazados por la academia, y la academia va a decir, esto es la pintura, y esto que hacen ustedes los impresionistas no es pintura. Esta relación con lo otro, justamente, con la posibilidad de que aparezca la diferencia. ¿Sí? Es algo que atraviesa la historia del arte. Sí, 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 por supuesto. Sí, Alejandro. Yo quedé pensando la unidad de las dos ponencias, el tema de la locura, el tema de lo psicológico, el tema del lenguaje, lo artístico. Por hoy, una de las metáforas que siempre utilizaba para hablar del inconsciente, siempre hablaba de la otra escena, el otro escenario. Siempre utilizaba la metáfora en teatro, ¿verdad? Para hablar de lo inconsciente. Pero yo me pregunto, ¿el arte puede ser subversivo si desde el psicoanálisis se interpreta las causas, el desarrollo de una obra a partir de ciertos condicionamientos subjetivos de la persona? Por ejemplo, puede ser algo de Alcira, ¿verdad? ¿No es una forma de intentar normalizar el arte, de hacerlo menos subversivo? Decir, bueno, pero hablando también como hablaba un participante de Nietzsche, ¿no? Pero esta es la obra de un loco. ¿Y que un loco no puede hacer arte? De hecho, no deberían ser quizás los marginados de una sociedad los que más deberían buscar el arte, justamente para subvertir la sociedad que los desclasifica hacia otro escenario. No, eso lo dice Foucault en Locura, Claro, ausencia de obra. exacto. Critica a Freud, le dice, Freud, vos acallás el ego del loco, porque lo que haces es codificar y darle un sentido al legos irracional. Entonces, va a haber, o sea, digamos, cuando hablamos de psicoanálisis, hay millones de corrientes psicoanalíticas. Va a haber ahí, a partir de Foucault y a partir de historia de la locura y de los aportes que él hace, toda una corriente, una perspectiva psicoanalítica que va a aportar a otra forma de mirar la locura, absolutamente distanciada de una perspectiva psicopatologizante, que vendría de la mano de la psiquiatría y los psicoanálisis que se adscriben a esa forma de mirar. Entonces, o sea, sí, sin lugar a dudas, eso es lo que le dice lo que le dice Foucault. Después yo creo que obviamente hay
es lo que siempre aparece en las fronteras, que podemos pensar en la estética y la Sí, política, ¿no? Lo clínico, lo estético y lo político, el estudio de las fronteras, cómo hacer para estudiar la frontera en sí misma y no irnos a una cosa aplicada, de una cosa a sí. la otra, ¿no? Yo creo que eso es un constante desafío que siempre, o sea, lo tenemos como, al menos yo por lo menos lo tengo presente todo el tiempo, ¿no? Mm, Que un poco también Badiou habla en el sí. manual de la estética, los tres esquemas Mm. clásicos de cómo se vio la estética y lo que él postula, ¿no? Que tiene que ver más con esa, yo me imagino, siempre me viene la imagen de prendo le Sí, la prendo vela. fuego, no, prendo fuego la Ah, bomba, la mecha. la mecha, Claro. y quedarme ahí en ese destello de la mecha, Mm, es un desafío impresionante, mm. ¿no? Y no, y no cuando la bomba explota o antes de O antes de la encenderla. mecha, sí. Sí, me parece también que, siguiendo un poco con esto que estamos conversando entre todos, todos tenemos como o todos o muchos de nosotros podemos tener la tendencia como a querer fijar, ¿no? Algo que está en movimiento, porque la existencia está en movimiento y el arte está en movimiento. Claro, y a veces esto que vos traes, me encanta la imagen, ¿no? De prender la mecha y acompañar la mecha, sí, bueno, va a explotar también. Y claro, a veces no queremos que explote, ¿sí? Pero sí, estamos hablando de algo que está vivo. Las ideas o los conceptos o las estructuras paradigmáticas, en la medida en que no se mueven con el fenómeno que está en movimiento, a mí personalmente me parece que son inadecuadas, porque no están dando cuenta de esa complejidad del fenómeno. Al mismo tiempo, siempre se nos va a escapar, porque es inalcanzable. O sea, es como ese ejercicio de me acerco, pero sí, me acerco y se aleja. Bueno, es la limitación de nuestra condición humana. Sí, sí, sí. Sí, voló el tiempo. Y eso es lo interesante, ¿no? Yo no sé qué les pareció al público presente y bueno, y a los colegas, los compañeros que están en el Zoom, pero personalmente y en nombre de la Inspección de Filosofía y de las demás inspecciones que tanto literatura como historia que estamos formando parte de este ciclo, yo creo que nos sentimos sumamente reconfortadas y reconfortados por las dos ponencias de hoy, no solo por el nivel académico que se logró plasmar en este espacio, sino porque además se generó un ensamble, sí, creo que hasta sin querer, de ambas, que se dio justamente porque se escucharon ambos, porque ambos tenían elementos para aportar desde otro lugar y por la riqueza que cada una de las ponencias presentó, que generó además un pienso colectivo muy interesante. Hoy se trabajó muchísimo sobre lo estético. Yo creo que desde distintas perspectivas, mirando a las artes, ya sea la poesía, ya sea la pintura, ya sea el teatro, pero además se dijo mucho más que eso. Se habló de filosofía, se habló de literatura, y creo que sobre todo este ciclo que quería justamente ser interdisciplinar, lo ha logrado, lo viene logrando hasta este encuentro y sin duda lo va a seguir logrando cuando tengamos los aportes de la colega de historia, porque es un tema que trasvasa los distintos aspectos y ángulos que ustedes trabajaron. Así que desde mi parte, agradecerles infinitamente este espacio de reflexión que pudieron generar y a los profesores que están en el Zoom y a los presentes, gracias por estar. Bueno, compañeras, ha sido para mí un gusto esta tarde, ha sido hermosa y creo que nos vamos a ir no solo pensando mucho, sino con muchos elementos para seguir investigando. Y eso es genial. Así que desde nuestra parte, muy, muy agradecidos y felicitaciones y gente joven
que sigue estudiando y que tiene este nivel es para aplaudir. Así que gracias. Gracias. Desde la casa Sí, de Dios, porque además perdón, podamos disfrutar. claro, claro que sí. Porque las posibilidades que plantean de abordaje de la historia del arte, este la historia del arte, el diálogo con la comunidad. Va a conquistar, va a estar con referencias permanentes. Bueno, de la casa de Alicia no hice la apertura hoy porque ya las puertas saben que están abiertas siempre. Sebastián ya nos habitaba, a Estefanía, enormemente bienvenida, tú, Alcira, y también. Y realmente hago eco de lo que planteaba recién Lilian. Ustedes saben que de las dependencias culturales de la Dirección General de Educación Secundaria, la Casa de Alicia es una de las más ligadas a la tradición artística y una de las que trabaja por lo menos con esa línea, ¿no?, de encuentro entre, porque tenemos una biblioteca, la única biblioteca pública de secundaria, pero además porque buscamos generar ese encuentro entre los procesos creativos de los artistas y los docentes de arte y los estudiantes en general. Así que nada, recibirlos a ustedes, escucharlos hoy, también haber escuchado la ponencia de Inés el lunes pasado y sin duda la de Mónica el siguiente, nos deja como muy satisfechos, muy completos y con muchas ganas de continuar, que era lo que decía Elisa. Así que creo que esto, como siempre decimos, es el arranque. Entonces, este es un detalle de la casa para ustedes. Todas las respuestas que ustedes quieran hacer. Gracias a todos, como siempre, colegas.